En este video vamos a trabajar con listas vinculadas y cómo las vamos a modelar en Python. ¿Ya? Lo primero entonces que vamos a hacer, vamos a crear una clase Node que hace nuestro contenedor, ¿ya? El contenedor donde vamos a guardar la información. Y para eso tenemos que crear la clase Node dentro de un archivo node.py. ¿Y qué es lo que va a tener esto? Como siempre, un constructor def init que recibe self y va a recibir un valor que vamos a almacenar y un puntero a el siguiente nodo. Ya que nosotros vamos a decir, mira, si es que no me pasa nada, vamos a decir que el siguiente es vacío, es none. Entonces con esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir self.value es igual a value y self.next es igual a next. Y vamos a definir entonces las propiedades value y next. Property, vamos a partir con value, def value, que recibe self. Y va a decir, ¿qué retorna esto? Return self guión bajo value. ¿Y cómo hacemos el setter de esto? Vamos a decir value.setter def value recibe self y un valor que le queremos dar. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a decir, ok, el valor guión bajo value va a ser igual al value que me dieron. Ahora pasamos al siguiente, que es el next. Entonces vamos a decir la propiedad property def next, que recibe self. ¿Y qué hace esto? Va a retornar return self.next. Y el setter entonces, next.setter, recibe self y un value. Y esto lo que va a hacer, aquí, def next. Y esto es lo que va a hacer entonces, es decir, self.next va a ser igual a el valor que me pasaron. Y con esto tengo un contenedor para guardar los datos. ¿Ya? Este contenedor va a almacenar un dato, que es el value, y el contenedor siguiente, el nodo siguiente. ¿Dónde está este contenedor? Perfecto. Entonces con esto nosotros podemos crear una lista vinculada. Entonces para eso vamos a crear un archivo. Vamos a ponerle linked list.py. ¿Ya? ¿Y qué va a tener esto? Lo primero, necesito importar el nodo para poder usarlo. Entonces, from node, que es el nombre del archivo ahí en minúscula, import node en mayúscula, que es el nombre de la clase. ¿Ya? Y vamos a definir la clase, class linked list. ¿Y esto qué es lo que va a tener? La lista vinculada necesita solo conocer dónde está el primero de los nodos, porque después cada nodo sabe dónde está el siguiente. Por lo tanto, necesito solo guardar en una variable el valor de este primer, de este primer nodo, ¿ya? Y ese primer nodo se le suele llamar head. Entonces, en el constructor vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir una lista vinculada vacía, ¿ya? Y esta lista entonces, ¿cómo la va a representar? Self.head igual none. ¿Ya? O sea, si es que el nodo, el primer nodo es vacío, es none, significa que no tengo nada. ¿Ya? Y definamos entonces la propiedad head. Def head, vamos a definir el decorador, property self. Y esto lo que hace es return self.head. Y después hacemos head.setter, def head, decimos self, value. ¿Y qué va a hacer esto? Va a decir, ok, si es que, vamos a poner alguna lógica. Si es que estoy en none, te voy a dejar cambiarlo. Si no, no voy a hacer nada. ¿Ya? Entonces voy a decir if self.head es igual none, te dejo cambiarlo. Digo self.head es igual a un nuevo nodo con el value que me están pasando. Y aquí yo lo podría decir none, pero como dijimos que este next por defecto es none, yo puedo borrarlo. ¿Ya? Y en caso contrario, simplemente no voy a hacer nada. Yo aquí podría decir, por ejemplo, else y hacer alguna otra cosa. No sé, levantar alguna excepción, algún error. O podría decir, ¿sabéis qué? En verdad siempre voy a dejar que lo cambien esto, entonces podría comentar esto, borrarlo y dejar ahí, que lo cambien. Y es válido. Nosotros vamos a hacer aquí, vamos a limitar que si es que no está definido, te dejo cambiarlo. Una vez que ya está definido, no te voy a dejar. ¿Ya? Y ahora entonces viene la parte interesante, que es agregar
nuevos elementos. Pero muy importante, antes de agregar nuevos elementos, hay que probar. No es bueno programar muchas líneas de código y no probar lo que tenemos porque seguro cometemos errores y no nos hemos dado cuenta. Entonces vamos a generar un archivo main y vamos a decir from linked list, el archivo, import linked list y vamos a crear una lista. MyList es igual a linked list. Y imprimamos esta lista. Print MyList. Veamos si es que esto funciona. Entonces, vamos a ir aquí, Python 3, main.py, y efectivamente me imprime la lista. ¿Ya? Aquí una cosa bien críptica, no se entiende mucho, pero tengo una lista. De hecho, podría imprimir print mylist.head. Y ahí me va a decir none, no tiene ningún elemento. Bien, entonces estoy siendo capaz de crear una lista vacía. Ahora vamos a poblarla. Vamos a hacer el método add para poder agregar elementos en esta lista. Entonces vamos a hacer def add que reciba self. Ya va a trabajar sobre un objeto, o sea, sobre una lista en particular, y vamos a ingresar un valor. Nos van a pasar un valor y nosotros vamos a tener que ir al final, agregarlo. ¿Y cómo lo vamos a agregar? Vamos a agregar un nodo con ese valor y lo vamos a meter en la lista. Lo primero, el caso más simple es si es que mi lista está vacía. Entonces, ¿cómo voy a ver si es que mi lista está vacía? If self.head es igual a none. Lo que voy a hacer es self.head es igual a un nuevo nodo con el valor que está ingresado. Súper simple. Y de hecho, aquí como estoy recibiendo el valor, yo aquí podría decir, ¿sabéis qué? En este caso no voy a crear Aquí voy a asumir que ya me pasan un nodo, como lo estoy haciendo acá. Entonces, aquí agrego un valor, creo el nodo y de ahí se lo agrego. Entonces, en el setter agrego simplemente el valor. No tengo que crear un nodo adicional. ¿Ya? Con esto podemos probarlo inmediatamente. Entonces, vámonos al main y agreguémosle un elemento. MyList.add y agreguemos un 1. Y entonces ahora imprimamos el head nuevamente. Si lo ejecutamos, ¿qué es lo que va a pasar? Me dice, ahora hay un objeto ahí. Veamos qué tiene ese objeto. Agreguemos eso, el head.value, el valor de ese objeto. Lo imprimimos y es un 1, que es el valor que agregamos ahí. Entonces, estamos funcionando bien. Perfecto. Cuando tengo la lista vacía, me funciona. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué pasa si es que mi lista no está vacía? Si es que mi lista ya tiene elementos. Entonces, en este caso va a ser un else. ¿Ya? ¿Y qué voy a hacer aquí? Voy a tener que recorrer la lista, irme al final y ahí agregar ese elemento. ¿Ya? ¿Cómo recorro la lista entonces? Igual como cuando lo hacemos con un for, con un while, lo que sea, tenemos que tener una variable que apunta a dónde estoy parado actualmente. ¿Ya? Entonces, voy a definir esa variable, le vamos a poner current node y vamos a decirle que apunte a el head, que apunte al primer nodo de la lista. ¿Ya? Y ahora vamos a empezar a mover esto. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a decir while true. Vamos a hacer alguna operación, algo, y después vamos a ir moviendo este nodo. Entonces, current node va a ser igual a current node.next. De esa manera vamos a ir moviendo el nodo iterativamente. ¿Ya? ¿Y qué es lo que vamos a decir? Vamos a escribir entonces algo, la lógica. Lo primero que vamos a decir es, ok, si es que ya llegué al final, lo tengo que agregar. ¿Cómo sé si es que llegué al final? Si es que el nodo actual .next es igual a none, ¿ya? Entonces llegué al final. Ya estoy al final porque este nodo ya apunta a nada. Y en ese caso, entonces, lo que voy a decir es current node.next. Ahora va a apuntar a un nuevo nodo. A un nuevo nodo. ¿Y con qué valor ese nodo? Con el valor que me pasaron. Entonces, con value. ¿Y cuál va a ser el next en ese caso? None. ¿Ya? Porque ahora este es el último y el último siempre va a apuntar a none. ¿Ya? Y esto sabemos que puedo borrar ese none porque aquí puse que por defecto es así. Ahora, importante aquí, tengo que cortar el ciclo
por si acaso, para no quedarme pegado, entonces break. Ahí ya fui capaz de agregar el nodo. Vamos a probarlo. Entonces, en el main agregué un elemento. Ahora vamos a agregar más elementos. Vamos a agregar otro, vamos a agregar un 2, vamos a agregar un 3. Ya, y entonces vamos a ejecutar, pero me sigue mostrando el número 1. Nos falta alguna forma de poder mostrar todos los elementos que tiene esta lista. Lo podemos hacer aquí en el main, pero ¿para qué lo vamos a hacer en el main? Si es que correspondería un poquito más aquí adentro de la lista, que la lista sea capaz de mostrarme todos los elementos. Entonces, hagamos un método para eso. Vamos a decir def print elements, ¿ya? Y lo que va a hacer este método es recorrer todos los nodos e ir imprimiendo los valores. Lo primero, si es que está vacío, if self.head igual none, vamos a imprimir vacío nomás. ¿Ya? No hagamos nada. Imprimir vacío y retornamos. Chao. Pero si no, entonces tenemos que recorrer la lista vinculada. ¿Cómo la recorremos? Exactamente la misma estructura que tenemos acá. Vamos a decir current node va a ser igual a self.head while true, y adentro lo voy a hacer current node va a ser igual a current node.next, y obviamente aquí vamos a decir if current node.next es igual a none. ¿Qué vamos a decir aquí? Vamos a decir simplemente para. Si llegaste al último, para. ¿Ya? Ahora, aquí no estoy imprimiendo nada, estoy solamente recorriendo la lista. Entonces, en cada ciclo, hagamos el print. Print current node.value. Y para que sea más amigable, en vez de imprimirlos para abajo todos los números, vamos a imprimirlos para el lado. Veámoslo de manera incremental mejor. Imprimamos eso. Entonces, ahora si nos vamos al main, podemos decir, hagamos mylist.printelements. Entonces, si yo ejecuto esto, ahí me imprimía el 1 inicialmente. Hagamos aquí un print inicial para generar espacio. Y después me imprime 1, 2, 3. Y ahí me lo está imprimiendo para abajo. Ya, pero hagamos que lo imprima hacia el lado, mejor, una forma un poquito más amigable. Vamos aquí al print, y lo que vamos a decir es end va a ser igual a un string. Un string que, en vez de decirle simplemente sáltate una línea, vamos a agregar una flechita con 2 espacios para ir separando los valores. Y agreguemos entonces al final un print para generar un espacio. Si probamos esto, entonces ahora me imprime los valores 1, 2, 3 así. Les dejo ahí propuesto que saquen esta última flecha, ya que no imprima la flecha cuando llego al último elemento, ¿ya? Pero no lo vamos a hacer acá. Entonces aquí yo puedo probar y decir, ok, agreguemos más elementos. mylist.add, agreguemos un 4 y agreguemos un 5 y después imprimamos los elementos nuevamente. Ejecutamos ahí y se fijan, puedo ir agregando elementos. ¿Ya? Entonces así tengo mi lista vinculada. Y obviamente yo puedo aquí agregar, por ejemplo, otro 2. Nada me prohíbe de que los elementos estén desordenados. O sea, aquí puedo poner, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 2. Y ahí yo puedo ir agregando todo lo que yo quiera. Entonces, de esa manera yo tengo la inserción en una lista vinculada. ¿Ya? Una cosa interesante sería ver, por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo quiero tener una lista vinculada, pero que tenga los números ordenados, que tenga los elementos ordenados? Ya, por ejemplo, no sé, pues que voy a tener números, como lo estaba haciendo ahora en el ejemplo, y que estén ordenados. Entonces, de esa manera, ¿cómo sería la inserción? Yo no agrego siempre al final, porque yo podría tener el caso en que tengo el siguiente caso, que yo tengo un elemento, no sé, 1, después 4, después 5.
Claro, nosotros cuando agregábamos elementos lo que hacíamos es, teníamos esto, le agregábamos uno más y decíamos, no sé, 7. Pero ahora, si es que yo tengo esta lista y digo quiero agregar el 2, ¿ya? Y el 2 está entre medio del 1 y el 4, entonces yo necesito generar ahora una lista que tenga 1, el 2, el 4 y el 5. ¿Ya? Entonces necesito meterlo entre medio. Y esta es la parte interesante, que yo necesito ir buscando dónde lo voy a meter. Para eso voy a ir iterando. Me paro en el primer nodo y digo, el valor es menor o mayor que el que yo quiero. Si es que es menor, me sigo moviendo, paso al siguiente, aquí digo, este es mayor, es mayor. Ok, entonces tengo que meterlo entre este y el anterior. Ya, que sería justamente este caso. O sea, este es menor, este es mayor, entonces justamente entre ellos dos tengo que meter ese nodo. Ya no voy siempre al final para agregar. ¿Ya? ¿Cómo voy a hacer esto? Entonces, creemos un nuevo archivo que se llame sorted linkedlist.py y aprovechemos todo lo que ya tenemos. ¿Ya? ¿Cómo vamos a aprovechar todo lo que ya tenemos? Tenemos la clase Node, tenemos la clase LinkedList. Entonces, en este archivo importemos Node, from Node import Node, y from LinkedList import LinkedList. Y vamos a hacer la clase sorted LinkedList, ¿ya? Y que va a heredar de LinkedList. Por lo tanto, ya tengo toda la lógica de la lista vinculada. ¿Qué significa tengo toda la lógica de la lista vinculada? Ya tengo la propiedad head, ya se crea vacía, ya tengo una forma de imprimir los elementos y ya tengo una forma de agregar. Ahora, ¿qué es lo que va a cambiar acá? La forma de agregar, justamente. Esto es lo que yo voy a cambiar. La lógica del add para este tipo de lista en particular va a ser distinta. Entonces, sobreescribamos este método. Def add, que reciba self y un value, ¿ya? Y fíjense lo que va a pasar acá. Vamos a print, vamos a agregar checkpoint, ya, simplemente para ver si es que estoy llegando aquí o no. Entonces en el main tengo que importar esta nueva lista from sorted linked list import sorted linked list. Vamos a comentar todo esto y vamos a decir sorted list es igual a sorted linked list, creamos una vacía y podemos decir sorted list, hagámosle un print. Ya, si yo ejecuto esto, entonces me dice sorted linked list de tipo sorted linked list y está en esta dirección. Y igual que antes yo podría decir ok, imprime por ejemplo el head value y ahí me está reclamando porque no tengo nada. Vamos primero al head, porque está en none actualmente. Entonces, ahí y me dice, está en none, por lo tanto no tengo nada. ¿Ya? Entonces estamos perfectos. Tenemos sorted linked list y ahora entonces llamemos al add. Si llamamos a sorted list se llama, perdón, punto add y agrego un valor, por ejemplo, 3. ¿Qué debería pasar ahora? Debería imprimir checkpoint, ¿ya? Si es que no nos equivocamos en nada. Si ejecutamos, me dice checkpoint. Entonces, fíjense lo interesante. Aquí estamos viendo lo que habíamos visto antes en clase, que estoy llamando al método add de un elemento de tipo sorted linked list. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va a la clase sorted linked list y ve si es que existe este método. Si existe, entonces lo ejecuta. Print checkpoint, que es lo que nos apareció acá. Checkpoint. Si no lo hubiera encontrado acá, va a ir a la clase de la cual hereda, linked list, y va a ver si es que aquí lo encuentra. ¿Ya? Y si ahí lo encuentra, lo va a ejecutar. Entonces, ¿estamos bien? Estamos pasando por acá. Entonces podemos borrar este checkpoint y hagamos este método. Lo primero, igual que antes, veamos si es que está vacío. Entonces, if self.head es igual a none, ¿qué vamos a decir?
self.head es igual a, igual que como lo teníamos acá, un node con el valor. Node con el valor. ¿Ya? Y de lo contrario, y aquí viene la parte interesante, que es ¿cómo voy a recorrer yo esto? Necesito recorrer la lista comparando los valores, si es que para identificar dónde tengo que insertar este valor. Pero, como les mostré antes, necesito actualizar el nodo anterior para poder que el anterior apunte a este nuevo nodo. Por lo tanto, necesito ya no solo estar mirando un current node, como lo hacíamos antes, tengo que tener un previous node también. Tengo que tener alguna forma de mantener la referencia al nodo anterior. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir un previous node. Lo vamos a partir como none. Y vamos a hacer un current node, va a ser igual a self.head. ¿Ya? Y igual que antes, while true. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer aquí? Lo primero, no vamos a permitir agregar elementos repetidos, ya que los números estén solo una vez. O sea, si tengo la lista con 1, 2, 3, por ejemplo, no voy a permitir agregar otro 2. No quiero tener una lista así. ¿Ya? Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es decir, ok, si es que el nodo actual .value es igual al valor que estáis tratando de insertar, return. Terminemos y chao, no hagamos nada. De lo contrario, ¿qué vamos a decir? Si es que el valor actual es menor, tengo que seguir avanzando. Ya, entonces, si es que current node.value es menor que value, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mover ambas referencias, el previous y el current. Entonces, lo primero que voy a hacer, previous node ahora va a ser igual a current node. Y current node va a ser igual a current node.next. ¿Ya? O sea, los dos los movimos una posición para adelante. ¿Ya? Ahora, importante, apenas haga esto, tengo que validar si es que llegué al final. Entonces, al tiro digo if current node es none, llegué al final, entonces ya no tengo que seguir haciendo nada. Simplemente agrego el valor ahí mismo. ¿Y cómo agrego el valor? Tengo que crear el nodo con el value y que apunte a none, porque va a ser el último. ¿Ya? Y ¿quién va a apuntar a esto? ¿El next de quién va a apuntar a esto? El next de previous. Previous node.next va a ser igual a este, porque el actual es none. Entonces, en el actual no pasa nada. Pero el nodo anterior es el que tiene que apuntar a este nodo nuevo que yo creé. ¿Ya? Y, por otro lado, si es que el nodo es mayor a value, tengo que decir previous node.next va a ser igual a node con value, pero con current node. Esto sería el caso como... Este era el caso cuando llegué al final, pero si es que no llegué al final, ya, o sea, justamente en el caso que teníamos antes, que era decir, estaba así, y quiero agregar el 2, entonces voy a entrar en este. Si estoy parado aquí, digo, ok, el current value es menor que value es 2, quiero agregar el 2. Entonces, sí, es menor. Ok, los actualizo. ¿Ya? O sea, me muevo uno para el lado. El previous antes estaba en none y el current en 1. Ahora el previous está en 1 y el current está en 4. ¿El current node es none? O sea, ¿significa que llegué al final? No, entonces no hago nada aquí. Y esto, digo, ok. Ahora, el current node.value, este, ¿es mayor que el value? O sea, estoy en el 4 y yo quería agregar el 2. Entonces, ¿es mayor? Sí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que agregarlo aquí entre medio. Aquí entre medio, que era el caso que habíamos dicho. Entonces, el previous node.next, el previous está apuntando todavía al 1, lo voy a apuntar a este nodo nuevo que voy a crear con el valor. ¿Ya? Y
este nodo tiene el valor, pero además apunta al current node. O sea, va a meter el 2 aquí y va a seguir, el 2 además va a apuntar al 4. Entonces, de esa manera sigue para adelante. Y obviamente aquí, return para cortar esto. Entonces, ahora podemos probar esto. Vámonos al main. Entonces, agregamos el 3, agregamos otro 3, agregamos un 7, agreguemos un 4, ¿ya? Este 4, fíjense que menor que este, así que quería estar metido antes. Y imprimamos los elementos. sortedList.print elements. Este print elements no está en la clase sortedList, entonces no lo va a encontrar y después se va a ir al padre, que era LinkedList, y la clase LinkedList aquí está y sí va a encontrar el print elements, entonces sí va a funcionar. Si es que no nos equivocamos en nada. Entonces ejecutémoslo. Ejecutamos y aquí efectivamente nos equivocamos en algo, la línea 12 en el add. Entonces vamos a mirar la línea 12 en el add y dice aquí. Y el error específico es no hay un atributo value. Entonces aquí pausen el video un segundo y encuentren cuál es el error. Ya, el error que teníamos es el siguiente. Si es que llegamos al final, lo estoy agregando, pero después sigo dando vueltas, entonces me está fallando. Porque aquí me dice, oye, pero el current node es none. Ya entré aquí. Y me dice, none.value no existe. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si es que llego al final, lo agrego y corto el ciclo. De esa manera, entonces, yo ejecuto y ahí entonces me va a agregar 3, 4, 7, que son los elementos que tengo aquí. 3, 4, 7, puedes comentar esto. Entonces, ahora te voy a agregar un 3, un 7 y un 4. Fíjense que lo agrego en ese orden. Y yo ejecuto y me lo agrega ordenado. 3, 4, 7. De esa manera, entonces, yo tengo el add para una lista vinculada que se va a mantener ordenada.